Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabiduría de Vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías entrar en un estado de meditación en cualquier momento y en cualquier lugar en medio de tu ajetreada vida diaria? Hoy quiero compartir con ustedes algo que podría cambiarlo todo. Vamos a explorar 2 métodos de meditación activa que te ayudarán a comprender la verdadera esencia de la meditación, a darte cuenta de que en la vida, cada instante y cada lugar es una oportunidad para meditar. Cuando logres esto, tu vida entrará en una dimensión completamente nueva. Ya no serás la misma persona que eras antes. Poco a poco, experimentarás una serenidad y una alegría profundas en cada momento presente, y comenzarás a recibir mucha más inspiración y sabiduría. Así que por favor, escucha con mucha atención el mensaje de hoy, y quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos es una de las herramientas más poderosas que encontrarás en tu camino de crecimiento personal. Si pones en práctica estos métodos durante un tiempo, te prometo que notarás un cambio extraordinario en ti mismo. Actualmente, uno de los mayores problemas que nos agobia es la pérdida gradual de nuestra capacidad de concentración. Esa incapacidad para controlar los pensamientos, esas emociones que surgen sin parar, son el resultado directo de la falta de enfoque, de una falta de libertad de nuestra conciencia inmediata. Podríamos decir que nuestra fuerza mental es demasiado débil. Por eso, cada vez más personas empiezan a practicar la meditación, con la esperanza de que les ayude a calmar la mente. Pero, ¿por qué son tan pocas las que realmente logran perseverar y meditar cada día con una alta calidad? La razón es que no hemos comprendido la verdadera naturaleza de la meditación. La hemos convertido en un ritual, en una forma rígida y a veces incluso mística. Para convertirte en un verdadero practicante de la meditación, lo primero que debes hacer es romper con todas esas ideas preconcebidas. Ideas como que tienes que sentarte con las piernas cruzadas en un lugar específico, cerrar los ojos, colocar las manos en una postura determinada, encender incienso, poner música o cambiarte de ropa. En el momento en que crees que solo puedes meditar si cumples una serie de condiciones externas, ya has tomado el camino equivocado. Claro que la meditación sentada es un método excelente, pero si se separa de la atención plena y la conciencia en todas nuestras actividades diarias, comer, vestirnos, sentarnos, caminar, pierde por completo su significado original. Cuando eso sucede, es muy probable que te resulte casi imposible alcanzar un verdadero avance en tu práctica. Es fundamental entender esto. Desde la perspectiva de una práctica auténtica, no se trata de intentar forzar un pequeño espacio de tiempo para meditar en medio de una vida llena de distracciones e inconsciencia. Lo que realmente necesitamos hacer es vivir en un estado de atención plena, en un estado meditativo constante. La meditación sentada es como el árbol, pero el estado de vivir en meditación es el camino. Una vez que comprendas de verdad esta verdad, dejarás de estar limitado por cualquier forma, tiempo o espacio. Entonces, integrarás de verdad la meditación en tu vida cotidiana. Podrás, en cualquier momento y en cualquier lugar, llevarte a ti mismo a ese estado de meditación, a ese reino de paz interior, a un estado de ser sin ego. Solo cuando alcances este nivel, la meditación podrá transformar tu vida de la manera más profunda posible. A continuación, voy a compartir contigo 2 métodos que te ayudarán a entrar en meditación en cualquier momento y lugar. El primer método es sentir de una manera integral y completa. De la misma forma que podemos observar cada pensamiento y cada reacción automática de nuestra mente, también podemos observar y sentir el mundo exterior. Pero, ¿recuerdas lo que siempre digo en este canal? La verdadera observación se hace con la conciencia pura, no con la mente pensante. Esto significa que debes usar toda tu conciencia para observar, no usar tu mente para analizar, entender o juzgar, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Desde esta perspectiva, cuando interactuamos con el mundo exterior, la mayor parte del tiempo no estamos realmente en un estado de conciencia pura. Sin saberlo, caemos en la trampa del pensamiento. Porque cuando ves, escuchas o tocas el mundo exterior, has desarrollado un hábito inconsciente. Desde el primer instante, sin darte cuenta, añades un montón de conceptos propios. Son precisamente esos conceptos los que devoran tu conciencia en un abrir y cerrar de ojos. Por eso se dice, cuando estés mirando una flor, ten cuidado, porque es posible que parte de tu energía haya sido absorbida por esa flor.
Permíteme que te lo explique con un ejemplo tan sencillo como admirar una flor. Imagina que vas caminando por la calle y de repente una flor que crece al borde del camino, en plena floración, captura tu atención y te obliga a detenerte. En ese instante no puedes evitar exclamar para tus adentros: ¡Oh, qué flor tan hermosa! Es exactamente el color que me encanta. ¿Cómo es posible que una flor tan bella crezca aquí? ¿Qué flor será? ¿Será silvestre o la habrá plantado alguien? Y entonces tus pensamientos continúan. ¡Qué lástima! Una flor tan preciosa como esta se marchitará pronto. Y así, a partir de una simple flor, tu mente ha generado un torbellino de pensamientos. Debes comprender que cada uno de esos pensamientos es una transformación de tu energía consciente. En el momento en que crees que esos pensamientos son tuyos, es precisamente cuando tu conciencia se está disipando. Ahora, imagina, ¿qué pasaría si esa flor, en lugar de estar en el camino, apareciera en el jardín de un alma poética y melancólica? Quizá el desenlace sería una escena romántica pero profundamente triste, con esa persona enterrando los pétalos caídos. En realidad, este es un acto completamente inconsciente, dominado por viejos patrones de pensamiento. El sufrimiento de esa alma es el sufrimiento de la conciencia cuando pierde su libertad, cuando la persona solo puede vivir atrapada en un ego pequeño y doloroso. Lo que quiero decirte es que si observas la flor de esa manera, en realidad no eres tú quien la observa. Es la flor la que está capturando tu atención y disipando tu conciencia. En ese momento, la flor se ha convertido en un medio que absorbe tu energía consciente, y tu ser se ha ido desvaneciendo en el proceso de admiración sin que ni siquiera te dieras cuenta. Hoy usamos una flor como ejemplo, pero en realidad ante cualquier cosa del mundo exterior necesitas anclarte firmemente en tu conciencia, mantener un estado de alerta para sentir, observar y conectar. Esto es precisamente lo que debemos cultivar. Cuando uses tus ojos, oídos, nariz, lengua o tu cuerpo para interactuar con cualquier cosa, mantén siempre la alerta sobre tus propios pensamientos. Intenta no dejar que la mente interfiera. No le añadas ninguna definición o juicio. Ni siquiera la describas. Simplemente mantén la mente en silencio mientras observas y sientes. Lo que necesitas experimentar es un estado de concentración total, donde no hay pensamientos ni distracciones que se entrometan, solo la pura y vibrante presencia de tu conciencia. Este entrenamiento en la percepción plena es, en esencia, un método de meditación dinámica y de atención plena para la vida cotidiana. Puedes practicarlo muchas veces al día, en cualquier momento y lugar en el que te sientas cómodo. Puedes observar una hoja, una hormiga, un árbol, un pez en la pecera, un vaso de cristal en tu mano, los niños que juegan cerca, la gente que pasa por la calle o incluso las vetas de la madera en la mesa donde trabajas. Cualquier cosa que aparezca al azar o que siempre haya estado en tu vida puede convertirse en tu objeto de práctica. Aunque cada vez dure solo unos minutos, serán momentos cruciales que ayudarán a tu conciencia a ser verdaderamente libre y a estar plenamente presente en el aquí y el ahora. Este momento es un paso fundamental en el proceso de procesar y elevar tu percepción interior. Debes concentrarte en observar y sentir los pequeños detalles que normalmente pasas por alto, como las vetas, la forma y el estado de una rama seca, el camino que trazan las hormigas, el movimiento y la transformación de las nubes, la danza de las hojas arrastradas por el viento, la sensación de tu mano al tocar el tronco de un árbol, el sonido del viento rozando tus oídos o las palabras y gestos de los niños. En ese momento, te darás cuenta de que puedes ver y sentir muchísimas cosas que antes ni siquiera notabas. Recuerda que durante todo este proceso necesitas soltar completamente el pensamiento, abandonar cualquier juicio, sin ninguna idea preconcebida, olvidando incluso el nombre de las cosas. Simplemente observa y siente. Este acto, que puede parecer pasivo, es en realidad uno de los métodos de meditación en movimiento más efectivos que existen. Después de haber hablado del primer método de meditación dinámica, la percepción plena, ahora vamos a explorar el segundo, la acción plena. Si el primer método es una forma de detenernos conscientemente en medio de nuestra rutina para practicar, el siguiente método consiste en aprovechar las tareas familiares y repetitivas de cada día para convertirlas en una oportunidad de meditación.
Pensemos por un momento en todas las tareas que tenemos que hacer una y otra vez en nuestro día a día, ya sea cada día o cada pocos días. Por ejemplo, comer, dormir, lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, ducharnos, preparar un café, ir al baño, pasear, hacer ejercicio, conducir al trabajo, recoger a los niños del colegio, hacer las tareas del hogar. Si observas con atención, te darás cuenta de algo muy curioso. ¿Por qué mientras estás haciendo estas cosas que conoces tan bien, que ni siquiera necesitas pensar para hacerlas, tu mente no para de dar vueltas sin cesar? Ahí es donde surge una fascinante paradoja. Mientras tu cuerpo está aquí, actuando en el momento presente, tu mente, tu conciencia, ya no está. Ha sido arrastrada por el torbellino de tus pensamientos. Entonces, un cuerpo que actúa sin conciencia, simplemente repitiendo hábitos de forma automática, ¿no es como una marioneta de madera? Y esta, amigos, es la realidad para muchísimas personas. Es la raíz de esa sensación de estar atrapados, de sufrir en el bucle de nuestras propias emociones. Tomemos el acto de comer, por ejemplo. Aunque llevamos décadas comiendo, en realidad nunca hemos aprendido a comer de verdad. Nuestro ritmo y velocidad están completamente dictados por los pensamientos que bullen en nuestra cabeza. No saboreamos realmente la comida, ni siquiera somos conscientes de cuándo estamos saciados. La causa de todo esto es que no ponemos ninguna atención en el acto de comer. Nuestra conciencia debería estar anclada en el acto de comer, pero en su lugar, toda nuestra atención es devorada por ese diálogo interno. Esos pensamientos nos transportan a un pasado que ya fue, o a un futuro ilusorio, mientras nuestro cuerpo sigue actuando de forma mecánica en el presente. Y recordemos esto, cada pensamiento que surge tiene el poder de generar una emoción. Si piensas en el pasado, en cosas que ya ocurrieron, sentirás tristeza, melancolía, incluso depresión. Si piensas en el futuro, en cosas que aún no han pasado, sentirás ansiedad, inquietud y miedo. Por lo tanto, en esas tareas cotidianas tan familiares que no requieren pensar para ejecutarlas, podemos entrenarnos para separarnos de la corriente de pensamientos y llevar toda nuestra conciencia al momento presente. Este es el segundo método de meditación en movimiento que quiero compartir con vosotros, la acción plena. La práctica es increíblemente sencilla. Cuando estés haciendo algo que no requiera pensar en cada paso, simplemente necesitas ser consciente de separarte de la corriente de pensamientos, no dejar que ninguna otra idea se cuele y simplemente volcar toda tu atención en el proceso en sí. Pongamos como ejemplo la ducha. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente necesito aprovechar el tiempo de la ducha para pensar? Es más, ¿esos pensamientos no son casi siempre los mismos, repetitivos, imposibles de convertir en acción y que solo traen consigo un torbellino de emociones negativas? La respuesta es no. Así que, con calma, convierte el tiempo de la ducha en un momento de meditación. Y lo que es aún más importante, la sabiduría y la inspiración rara vez surgen de una mente abarrotada. Aparecen en el silencio, en el espacio que creamos cuando la mente se calma. Mientras te duchas, lleva toda tu atención a las sensaciones. Siente el agua en tu pelo, en tu rostro, en tu piel. Siente el contacto de tus manos masajeando el cuero cabelludo, recorriendo tu cuerpo. Presta atención a la temperatura del agua, a la textura del gel de ducha en tu piel. Observa cómo cae el agua desde la alcachofa, escucha su sonido. Pero, al mismo tiempo, mantén una vigilancia suave sobre tus pensamientos. Date cuenta en el instante en que el pensador vuelve a escena. Cuando te des cuenta de que estás pensando, no te juzgues ni intentes reprimirlo. Simplemente nótalo y, con amabilidad, redirige tu atención de vuelta a las sensaciones de tu cuerpo, de vuelta al momento presente y continúa sumergiéndote en la experiencia de la ducha. Repite este proceso una y otra vez, no solo al ducharte. Cuando logres aplicar este estado de atención plena a tu vida diaria, te darás cuenta de que todos esos momentos en los que antes te perdías en pensamientos caóticos o emociones negativas pueden transformarse en una maravillosa oportunidad para meditar. No necesitas dejarlo todo para encontrar un lugar tranquilo donde sentarte a meditar. Justo ahí, en medio de las tareas más repetitivas de tu día a día, puedes entrenar tu capacidad para desconectar del ruido mental, entrar en un estado de presencia y experimentar la quietud interior. Este, sin duda, es el mejor entrenamiento para fortalecer tu concentración y tu capacidad de estar plenamente en el aquí y el ahora.
Claro, es increíblemente difícil cambiar de la noche a la mañana hábitos que hemos forjado durante décadas. Por eso, te sugiero que intentes dedicar un día a la semana como tu día de atención plena. Durante ese día, esfuérzate por integrar ese estado de desapego de tus pensamientos en cada una de tus actividades cotidianas. O si prefieres, cada día puedes elegir una sola tarea que hagas habitualmente, como almorzar, ducharte, dar un paseo o cepillarte los dientes. Y justo antes de empezar, recuérdate a ti mismo: ahora voy a almorzar con plena conciencia, o voy a ducharme sintiendo cada gota de agua. Con solo elegir una acción al día para realizarla en un estado de alerta total, descubrirás que la verdadera práctica espiritual no se encuentra en un lugar lejano, sino aquí mismo, en los detalles más pequeños de tu vida. Todo comienza con lo más simple. Cuando hayas entrenado lo suficiente y puedas entrar libremente en ese estado de percepción total y actuar desde una conciencia plena y libre, verás cómo la meditación sentada se volverá una experiencia mucho más ligera y placentera. Y entonces comprenderás con una profundidad abrumadora las palabras de Lao Tse: solo al liberarnos del deseo podemos contemplar lo maravilloso. Únicamente cuando soltamos todas nuestras expectativas, somos capaces de maravillarnos ante la magia que impregna todas las cosas. Finalmente, quiero recalcar algo fundamental. Hoy en día existen innumerables métodos y guías de meditación, de todo tipo, pero solo necesitas recordar un principio esencial. Cuanto más compleja y misteriosa sea una explicación, más lejos estará de la verdad. Esas explicaciones se quedan en la superficie, en el juego de las palabras. Si tuviera que resumir la esencia de la meditación en una sola frase, sería esta: separarse del torrente de pensamientos en la mente, usando la consciencia de forma deliberada para conectar con ese espacio de silencio infinito donde las fronteras del pensamiento se disuelven. Es precisamente ahí donde ocurre la transformación milagrosa y donde se despierta la conciencia sagrada. Si el destino te ha traído hasta este punto, permíteme explicarte la sabiduría oculta en el Sutra del Diamante, porque hay personas que lo han leído innumerables veces e incluso lo han memorizado y aún así no logran vivir una vida plena. Ten paciencia, te ayudaré a comprender de principio a fin el Sutra del Diamante y su verdadera sabiduría. Hay un antiguo proverbio que dice: la verdadera enseñanza se transmite en una sola frase, la falsa en 10.000 volúmenes. El gran camino es directo, no es algo enrevesado. Voy a analizar el Sutra del Diamante de una forma sencilla y comprensible, para que puedas asimilarlo con total claridad. Si realmente lo entiendes, estarás muy cerca de la iluminación. Todo el Sutra del Diamante gira en realidad en torno a un único concepto: la vacuidad. Este es el método supremo que nos ayuda a romper el apego al ego. La esencia del sutra se puede resumir en estas 4 percepciones que debemos abandonar. La primera frase clave dice: si un bodhisattva se aferra a la percepción de un yo, de otra persona, de los seres vivos o de una vida duradera, entonces no es un verdadero bodhisattva. ¿Qué significa esto? La percepción de un yo es el apego a la existencia de un ego. Creemos que este cuerpo, formado por la unión de los 5 agregados, es yo, y que esta mente en constante cambio es mi mente. De ahí nace un ego poderoso y todo tipo de juicios. Al creer ciegamente en la ilusión de un yo, nos aferramos a él, generando visiones erróneas, un deseo insaciable y una profunda arrogancia. La visión errónea es creer que solo nuestra perspectiva es la verdad. El egoísmo es ponernos a nosotros mismos en primer lugar, preocupándonos únicamente por nuestro propio beneficio. Y la arrogancia es esa soberbia que nos hace sentirnos superiores, negándonos a admitir cuando somos inferiores a otros. La percepción de otra persona es la que crea la distinción entre yo y los demás. Cuando conocemos a alguien con quien conectamos, nos volvemos cercanos. Cuando encontramos a alguien que no nos agrada, lo rechazamos. De esta distinción nacen las fronteras entre regiones, los conflictos entre razas y las tensiones entre naciones. Es precisamente esto lo que impide a la humanidad vivir en paz y lo que dificulta la estabilidad en el mundo. La percepción de los seres vivos. Más allá de nosotros y de la gente que nos rodea, el mundo está lleno de innumerables formas de vida. Debido a sus diferentes circunstancias y experiencias, pueden ser ricos o pobres, buenos o malos, fuertes o débiles. Esas diferencias son las que constituyen la percepción de los seres vivos.
Y por último, la percepción de una vida duradera, que es el apego a la idea de nuestra propia permanencia. La vida humana apenas dura unas pocas décadas, pero todos anhelamos la eternidad, especialmente aquellos que han alcanzado el éxito, tienen estatus, riqueza y no quieren abandonar este mundo. Los emperadores de la antigüedad soñaban con la inmortalidad. Otras culturas tenían la creencia de que no tener descendencia para continuar el linaje era la mayor de las faltas, pues veían en sus hijos una forma de prolongar su propia vida. Otros desean legar sus negocios para que su nombre perdure. Todas estas cosas no son más que manifestaciones de ese profundo apego a una vida que creemos eterna. Estas 4 percepciones abarcan todas las formas de existencia en el mundo. Aferrarse a ellas significa que uno no ha alcanzado la verdadera comprensión. Pero en realidad, aunque las llamemos 4 percepciones, su esencia es siempre la misma, la percepción del yo, la raíz de todo nuestro sufrimiento. Amamos nuestro cuerpo, nuestro estatus, nuestra carrera, nuestra familia, y por eso vivimos en una constante preocupación, con miedo a perderlo todo, incapaces de sentirnos libres. Este es el sufrimiento que nace del deseo y el apego. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, un sentimiento de resentimiento crece en nuestro interior, llenándonos de inquietud, ira y dolor. Este es el sufrimiento causado por el odio. Cuando vemos a otros recibir honores, aunque no nos afecte en lo más mínimo, sentimos una punzada de malestar. Este es el sufrimiento que nace de la envidia. Y cuando alguien nos ofende, nuestro orgullo se siente herido. Este es el sufrimiento causado por la arrogancia. El mensaje que el Sutra del Diamante quiere transmitirnos es precisamente este. Debemos aniquilar la percepción del yo, romper el apego al ego para alcanzar el no yo. Y no yo no significa que no existamos, sino que debemos soltar esa idea fija y rígida que tenemos de nosotros mismos en nuestro interior. Cuando nos critican, nos sentimos heridos y culpamos a las circunstancias externas. Es el instinto de autodefensa de nuestro ego. Nos preocupamos demasiado por cómo nos ven los demás. Muchas personas viven toda su vida solo para complacer la mirada ajena. Su felicidad solo parece real si pueden exhibirla para que otros la vean. No pueden aceptar un malentendido o una crítica, y sus emociones suben y bajan al ritmo de las expresiones de los demás. Esto se debe a que no han comprendido verdaderamente el no yo, no han penetrado en la verdad de la vida. Debemos mantener nuestra mente firme, esforzarnos por ser dueños de nosotros mismos. No podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos controlar los pensamientos errantes de nuestra propia mente. Si queremos ayudar a los demás, debemos estar dispuestos a soportar cualquier dificultad. Aprende a soltar tu yo. Cuanto más grande es el ego en nuestro interior, menor es nuestra capacidad para ayudar a otros. Solo podemos forjarnos a nosotros mismos. No podemos obligar a los demás a pensar o actuar como queremos. Lo único que podemos hacer es escapar de la prisión de nuestra propia mente, superar cada desafío para romper esos apegos y así liberarnos del sufrimiento incesante. La segunda frase es: si por la forma me ves, si por el sonido me buscas, ese hombre sigue un camino equivocado, no puede ver al Tathagata. ¿Qué significa esto? Mucha gente, al llegar a un templo, enciende incienso y se postra ante una estatua, creyendo que con solo una varilla de incienso, una deidad les concederá protección y favores. Pero este es un pensamiento profundamente erróneo. En realidad, muchas de estas personas no rezan para buscar el camino, sino para satisfacer sus propios deseos. Piden riqueza, fama, anhelan cosas que no les pertenecen. Si una persona, sin esforzarse ni cultivarse, pudiera obtener toda la fortuna y la felicidad con solo quemar incienso, entonces, ¿para qué necesitaríamos esforzarnos todos los demás? Si el Tathagata está en tu corazón, puedes verlo en cualquier momento, como a un amigo cercano. Cuando hay familiaridad, no es necesario hacer reverencias a cada instante. Por el contrario, si el Tathagata no está en tu corazón, de nada sirve que te postres 1000 veces cada día. Entonces, ¿qué es el Tathagata? Es nuestra verdadera naturaleza, ese yo que ya es completo, que ya es perfecto. Cuando el Tathagata está en nuestro corazón, significa que podemos ver nuestro verdadero ser. Por lo tanto, esta frase nos recuerda que debemos volver la mirada hacia nuestro interior. Nuestro interior ya está completo, nosotros mismos somos el Tathagata.
Buscar a Buda es, en esencia, buscar en nuestro propio corazón. Esa es la verdadera naturaleza de la iluminación. Muchas personas se quejan de que el mundo les da muy poco, pero no se preguntan si su propia percepción tiene un problema, haciendo que las cosas que podrían ser suyas se les escapen de las manos. Mirar hacia adentro es el camino común de todas las grandes sabidurías. Y la autorreflexión no significa culparse por la situación actual, sino reclamar el poder que legítimamente nos pertenece. Con una gran responsabilidad viene un gran poder. La tercera frase dice: la mente del pasado es inalcanzable, la mente del presente es inalcanzable, la mente del futuro es inalcanzable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ninguna de estas tres mentes puede ser retenida? Primero, el pasado. Lo que ha pasado, simplemente, ha pasado. Por mucho que anhelemos o nos arrepintamos, no podemos cambiarlo. Es como un vaso de zumo que se ha derramado. Es imposible recogerlo. Lo que debemos hacer es servir un nuevo vaso, no sentarnos a llorar por el que se perdió. Luego, el presente. A menudo decimos que debemos atesorar el presente, y esta afirmación no es incorrecta, pero debemos entender que el tiempo nunca se detiene, fluye como un gran río, día y noche, siempre hacia adelante. Si intentamos aferrarnos a este preciso instante, también se nos escapará. De hecho, en el mismo momento en que lo pensamos, ya se ha convertido en pasado. Es como en esa antigua fábula del hombre que, al caérsele la espada al río, hizo una marca en el costado de su barca pensando que así podría encontrarla después. Pero para cuando hizo la barca ya se había movido y la espada se había perdido para siempre. Lo que necesitaba hacer era saltar al río de inmediato a buscarla, no confiar en una simple marca en una barca en movimiento. Y finalmente, llegamos al futuro. ¿Qué es el futuro? Son esas cosas que aún no han sucedido, y precisamente por eso encierran un universo de posibilidades infinitas. Cada acción, cada palabra, incluso cada pensamiento que tienes en este mismo instante, está tejiendo el tapiz de tu mañana. ¿De qué sirve entonces angustiarse por él? Lo que el Buda nos recuerda es una verdad profunda y liberadora. El pasado es irrecuperable. El futuro, impredecible, y el presente, este mismo instante, se desliza sin cesar para convertirse en pasado. Por lo tanto, lo más importante es vivir plenamente cada momento, aquí y ahora. Por supuesto, vivir en el presente no significa entregarse a los placeres momentáneos o conformarse sin pensar en el mañana. Hay un dicho en el Zen que lo resume a la perfección. Cuando tengas hambre, simplemente come. Cuando tengas sueño, simplemente duerme. Eso es vivir en el presente. Pero seamos honestos, la mayoría de las veces no vivimos realmente en el presente. Por ejemplo, cuando estamos en el baño, navegamos por el teléfono. Mientras comemos, vemos videos. Y al acostarnos, nuestra mente sigue perdida en las redes sociales. Incluso cuando intentamos hacer una sola cosa, nuestra cabeza es un torbellino de pensamientos ajenos a la tarea. Si estudiamos para un examen, nos consume el miedo a no tener tiempo suficiente. Si vamos a una entrevista, nos aterra el rechazo. Y mientras descansamos, nuestra mente no deja de darle vueltas a ese trabajo que quedó pendiente. Esto, amigos míos, es exactamente lo contrario a vivir en el presente. A menudo hablamos de la atención plena o mindfulness. En esencia, es una práctica para vivir en el ahora y se sostiene sobre dos pilares fundamentales, la conciencia y la aceptación. Primero, debemos ser conscientes de todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, desde nuestros pensamientos más íntimos y las sensaciones de nuestro cuerpo, hasta el entorno que nos rodea. Y segundo, necesitamos acoger todo lo que ocurre sin emitir juicios. Ya sea alegría o dolor, lo aceptamos sin resistirnos, sin intentar huir. Vivir en el presente significa, en pocas palabras, traer toda nuestra atención de vuelta a nosotros mismos, siendo plenamente conscientes y aceptando todo lo que está sucediendo aquí y ahora. No se trata de abandonarse o de olvidar el pasado, ni tampoco de dejar de planificar el futuro. Se trata de no tratar nuestros recuerdos o nuestras fantasías como si fueran la realidad del momento. Porque en este preciso instante, el pasado no es más que un recuerdo, y el futuro tan solo una imaginación. La última frase dice: todos los fenómenos condicionados son como un sueño, una ilusión, una burbuja, una sombra, como el rocío o un relámpago. Así deberíamos contemplarlos.
Sabemos que el mundo se rige por innumerables leyes, desde la salida y la puesta del sol, el paso de la primavera al verano, hasta el trabajo incesante de las hormigas o la migración de las aves. Pero si lo vemos en su totalidad, todos los fenómenos del mundo se pueden dividir en dos tipos: los fenómenos condicionados y los incondicionados. Los fenómenos condicionados son todas aquellas cosas creadas por causas y condiciones, todo lo que podemos ver, tocar y sentir. Pero su verdadera naturaleza es la impermanencia. Son como un sueño, una pompa de jabón, un reflejo en el espejo, el rocío de la mañana, un destello de luz. Desaparecen en un parpadeo. Por eso, el Buda nos enseña que debemos contemplar esta fugacidad para dejar de aferrarnos a aquello que, por su propia naturaleza, es imposible de retener. El Buda, para ayudarnos a comprender el error de buscar la verdad fuera de nosotros, nos regaló varias metáforas de una belleza y una profundidad asombrosas. Piensa en un sueño. Si es agradable, nos sentimos felices. Si es una pesadilla, nos invade el terror. Si soñamos con un manjar delicioso, quizás hasta se nos haga agua la boca. Pero al despertar, todo se ha desvanecido en la nada. O piensa en el reflejo en un espejo. Cuando te miras, esa imagen se parece a ti, pero no eres tú. Es solo una ilusión. O en una pompa de jabón, que refleja un mundo de colores en su superficie, pero basta un soplido para que desaparezca. Y la sombra nos sigue a todas partes, pero no es nuestro verdadero ser. Como una gota de rocío, en cuanto el sol asoma por el horizonte, se evapora al instante. Quienes no madrugan quizás nunca la hayan visto. Y finalmente el relámpago, tan veloz que llega antes que el sonido del trueno. Todos estos ejemplos son fenómenos condicionados. Son cosas que, aunque parecen reales y tangibles, son fundamentalmente impermanentes. Vienen y van en un instante, como el ciclo eterno del nacimiento y la muerte, recordándonos la naturaleza efímera de todo lo que existe. Por lo tanto, lo que realmente necesitamos es observar el universo con la perspectiva de la sabiduría, permitiendo que cada cosa exista según su verdadera naturaleza y aceptando la impermanencia del mundo. Si mantenemos esta visión al enfrentar cualquier situación, dejaremos de aferrarnos y con ello el sufrimiento se disipará. Piénsalo por un momento. Cuando una persona persigue algo, si comprende que su esencia no es real, que es solo el resultado de una suma de condiciones y que incluso al obtenerlo seguirá cambiando, no se sentirá atada. En ese momento, no se convierte en esclava de lo material, sino que lo material realmente le sirve. Por ejemplo, imagina a alguien que anhela el poder. Al alcanzar una posición elevada, se embriaga en ese sueño de autoridad. Ve su cargo como si fuera su propia identidad, pensando que es eterno. Pero cuando la codicia lo ciega y cae en la corrupción, termina siendo descubierto y sufre una agonía inmensa. Es precisamente su apego lo que lo convirtió en un esclavo del poder. O piensa en alguien que persiga la riqueza. Al acumular una gran fortuna, se vuelve arrogante y derrochador. Cuando una inversión falla, se declara en bancarrota, ahogado en deudas y se lanza desesperadamente al camino del fraude o el robo. Es su apego lo que lo convirtió en un esclavo del dinero. Pero si una persona, al perder algo, comprende que la naturaleza de todas las cosas es impermanente, no se aferrará. Aunque sienta dolor, aceptará la pérdida, se permitirá vivir el duelo y por eso el sufrimiento no se prolongará demasiado. Rápidamente se levantará y seguirá adelante. Muchas veces el ser humano sufre no por la pérdida en sí, sino porque no acepta su propio sufrimiento. Se resiste a él, intenta huir, y cuanto más huye, más profundo se vuelve el dolor. Es esta falta de aceptación la que crea una fractura interna, haciendo que el sufrimiento sea mucho mayor que la pérdida original. El camino correcto es permitir que todo suceda, porque la naturaleza del mundo es, en esencia, impermanente. Deja que las cosas existan como son, que ocurran como deben ocurrir, que cambien como inevitablemente cambiarán. No te resistas. Usa un corazón tan vasto que pueda contener el cielo y la tierra, aceptando todo lo que viene. En ese momento, ¿qué podría realmente hacerte sufrir? En resumen, estas 4 enseñanzas corresponden a 4 reinos de entendimiento. No cuerpo significa soltar el apego a las formas físicas. No ser es establecer una comprensión correcta. No mente es liberarse de una mente que se aferra a pensamientos y emociones. Y no fenómeno es renunciar a todas las cosas condicionadas y compuestas.
Gracias por haberme acompañado hasta el final de este viaje. Espero de corazón que estas reflexiones te hayan traído algo de claridad e inspiración. Porque cuando comprendemos estas verdades, podemos aplicarlas en nuestro día a día para, finalmente, dejar atrás el sufrimiento y encontrar una paz y alegría genuinas en la vida. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha parecido útil, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta, te suscribieras al canal Sabiduría de Vida y lo compartieras con aquellos que creas que también pueden beneficiarse. Y por supuesto, me encantaría leer tus pensamientos. ¿Qué lección te llevas hoy? Déjame tus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Leamos y aprendamos juntos.